Era el verano de 2019, y nosotros, un grupo de amigos inseparables desde la universidad, decidimos hacer un viaje por carretera para desconectar del estrés del trabajo y disfrutar de la naturaleza. Estábamos, Marta, Pablo, Clara, Joaquín, Laura y yo, Daniel. Nuestra meta era un pequeño pueblo en las montañas, famoso por sus paisajes impresionantes y rutas de senderismo desafiantes. Habíamos oído hablar de un sendero en particular, conocido como el Sendero de las Sombras, que prometía vistas espectaculares y una experiencia inolvidable. Partimos temprano una mañana de junio, llenos de entusiasmo y con el coche cargado de provisiones. El viaje hasta el pueblo fue tranquilo y lleno de risas. Llegamos al anochecer y nos registramos en una acogedora posada local. La dueña, una anciana amable llamada María, nos recibió con una sonrisa, aunque su expresión cambió ligeramente cuando mencionamos nuestro plan de recorrer el Sendero de las Sombras. Esa noche, mientras cenábamos en la posada, María se acercó a nuestra mesa. ¿Están seguros de que quieren recorrer ese sendero?, preguntó con preocupación. Nos explicó que, aunque era una ruta popular entre los excursionistas, también tenía una historia oscura. Muchos habían reportado sentirse observados, y algunos incluso desaparecieron sin dejar rastro. Desestimamos sus advertencias como supersticiones locales y prometimos tener cuidado. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano, llenos de energía. Equipados con mapas, brújulas y suficiente comida y agua para varios días, comenzamos nuestra caminata. El primer tramo del sendero fue espectacular. Los paisajes eran aún más hermosos de lo que habíamos imaginado, y el clima era perfecto. Caminamos durante horas, tomando fotografías y disfrutando de la naturaleza. Llegamos a un claro justo antes del anochecer y decidimos montar nuestro campamento allí. La noche fue tranquila, con el cielo despejado y las estrellas brillando intensamente. Nos sentamos alrededor de una fogata, contando historias y compartiendo anécdotas de nuestra vida. Fue un inicio perfecto para nuestra aventura. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. En medio de la noche, fui despertado por un ruido extraño. Parecía un susurro, pero no podía identificar de dónde venía. Me levanté y miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí que era solo mi imaginación y volví a dormir, aunque con una sensación de inquietud. A la mañana siguiente, descubrimos que no era el único que había escuchado los susurros. Clara y Joaquín también habían tenido la misma experiencia. Nos reímos nerviosamente, atribuyéndolo al cansancio y al efecto de estar en un lugar desconocido. Desayunamos rápidamente y continuamos nuestra caminata. Desconcertante. El segundo día de caminata fue más desafiante. El sendero se volvió más empinado y rocoso, y la vegetación se hizo más densa. A medida que avanzábamos, empezamos a notar símbolos extraños tallados en los árboles, símbolos que no reconocíamos. Marta, que siempre había sido la más supersticiosa del grupo, comenzó a sentirse incómoda. «Esto no me gusta», dijo mientras examinaba uno de los símbolos. «Parece algo ritualístico». Intentamos tranquilizarla, pero la sensación de inquietud comenzó a extenderse por el grupo. Llegamos a un punto en el sendero donde nos dimos cuenta de que no llegaríamos a nuestro destino antes de que oscureciera. Decidimos montar el campamento cerca de un viejo refugio abandonado que encontramos en nuestro mapa. El refugio estaba en ruinas, pero ofrecía algo de protección contra el viento y el frío de la noche. Esa noche, los susurros regresaron, más fuertes y persistentes. Parecía que venían de todas partes y de ninguna en particular. Intentamos ignorarlos y nos acomodamos en nuestras tiendas, pero dormir resultó difícil. A medianoche, fuimos despertados por un grito. Salimos de nuestras tiendas, alarmados, y encontramos a Joaquín de pie, pálido y temblando. «Vi a alguien», dijo con voz temblorosa. Había una figura oscura mirando desde los árboles. Buscamos alrededor con nuestras linternas,
pero no encontramos nada. Decidimos mantener una guardia durante el resto de la noche, tomando turnos para vigilar mientras los demás intentaban dormir. Al día siguiente, continuamos nuestra caminata, aunque el ánimo del grupo estaba visiblemente afectado. El sendero se volvió aún más difícil y parecía menos transitado. Fue entonces cuando encontramos algo que nos heló la sangre. En un claro, vimos una pequeña cabaña que no estaba en nuestros mapas. La cabaña estaba en ruinas, pero lo más inquietante eran las marcas alrededor de ella, más símbolos extraños y, en el suelo, un círculo de piedras con restos de velas y huesos de animales. Marta, Pablo y Clara querían regresar al pueblo inmediatamente, pero Joaquín, Laura y yo decidimos que debíamos investigar más. Nos separamos en dos grupos, unos para explorar la cabaña y otros para buscar una ruta alternativa de regreso. La cabaña del terror. El grupo que exploró la cabaña, compuesto por Laura, Joaquín y yo, encontró más de lo que esperábamos. Dentro, el aire estaba cargado de un olor fétido y la oscuridad era casi total. Con las linternas, vimos símbolos similares a los de afuera, tallados en las paredes. En una esquina, encontramos un libro antiguo, cubierto de polvo. Joaquín, que tenía conocimientos de historia y arqueología, lo examinó con cuidado. «Es un diario», dijo. «Parece que alguien vivió aquí hace mucho tiempo. Habla de rituales y de espíritus del bosque». Mientras Joaquín leía, sentimos un cambio en la atmósfera. El aire se volvió más frío y los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más claros y comprensibles. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Decidimos que era hora de irnos. Salimos corriendo de la cabaña y nos reunimos con el otro grupo. Marta y Clara habían encontrado una ruta alternativa, pero era más larga y complicada. No teníamos otra opción. Comenzamos a caminar rápidamente, con la esperanza de dejar atrás lo que fuera que nos estuviera siguiendo. El sendero se volvió casi intransitable, con rocas resbaladizas y vegetación densa que dificultaba el avance. Los susurros nos acompañaban, y de vez en cuando veíamos sombras moviéndose entre los árboles. La sensación de ser observados nunca nos abandonó. Esa noche, acampamos en un lugar más abierto, con la esperanza de que sería más seguro. Nos turnamos para vigilar, pero nadie pudo dormir. Los susurros se volvieron casi ensordecedores, y las sombras parecían acercarse cada vez más. En un momento, Marta, que estaba de guardia, gritó. Corrió hacia nosotros, diciendo que había visto a una mujer con ojos brillantes y una sonrisa perturbadora. Nos agrupamos, aterrados, y decidimos mantenernos juntos hasta el amanecer. La noche pasó lentamente, con cada minuto sintiéndose como una eternidad. Finalmente, la primera luz del día trajo un alivio temporal, pero sabíamos que aún estábamos en peligro. La desaparición de Clara. Continuamos nuestra marcha al amanecer, agotados pero determinados a salir del bosque. Clara, que siempre había sido la más fuerte del grupo, comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Estaba pálida y temblaba, diciendo que sentía que algo la estaba siguiendo. A medida que avanzábamos, Clara comenzó a rezagarse. Intentamos animarla, pero en un momento de descuido, desapareció. Nos dimos cuenta de que no estaba con nosotros y comenzamos a buscarla frenéticamente, llamando su nombre. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos su mochila tirada en el suelo, pero no había rastro de ella. Con el corazón apesadumbrado y el miedo en nuestros corazones, continuamos caminando. Finalmente, llegamos a un camino que reconocimos como parte de la ruta de vuelta al pueblo. La sensación de alivio fue inmensa, pero sabíamos que aún no estábamos fuera de peligro. Al llegar al pueblo, fuimos directamente a la comisaría para reportar la desaparición de Clara. El oficial nos escuchó con atención y luego nos miró con una expresión sombría. «No son los primeros en desaparecer en ese sendero», dijo.
Ese bosque ha tenido historias de desapariciones y apariciones extrañas durante generaciones. Regresamos a nuestras vidas, pero el viaje nos dejó marcados para siempre. Marta, Pablo, Joaquín, Laura y yo nunca volvimos a ser los mismos. Las pesadillas y los recuerdos de esa experiencia nos persiguen hasta el día de hoy. Clara nunca fue encontrada, y la incertidumbre sobre su destino nos atormenta constantemente. El sendero de las sombras sigue siendo un misterio, una advertencia de que hay lugares en este mundo donde lo desconocido y lo aterrador se esconden entre las sombras. Nuestra historia es un recordatorio de que, a veces, la curiosidad puede llevarnos a descubrir horrores inimaginables, y que hay senderos que deben ser evitados a toda costa. Era el verano de 2018 y yo, Javier, junto a mis amigos de toda la vida, Roberto, Carla, Natalia y Luis, decidimos hacer un viaje de mochileros. Habíamos planeado recorrer una ruta poco conocida en los Pirineos, una travesía que prometía paisajes espectaculares y una experiencia inolvidable. Lo que no sabíamos era que este viaje se convertiría en nuestra peor pesadilla. Todo comenzó con entusiasmo. Partimos temprano una mañana de julio, llenos de energía y con nuestras mochilas cargadas de provisiones. La primera jornada fue tranquila, caminamos durante horas, disfrutando de la naturaleza y de la compañía mutua. Las risas y las conversaciones hicieron que el tiempo pasara rápido. Acampamos esa noche cerca de un lago cristalino. El cielo estrellado era impresionante, y después de una cena sencilla, nos acomodamos en nuestras tiendas. La noche fue tranquila, salvo por los sonidos lejanos de la fauna nocturna. Nos sentimos en paz, desconectados del mundo y en armonía con la naturaleza. Un encuentro inquietante. Al segundo día, nos adentramos más en el bosque. La vegetación se hizo más densa y el sendero menos claro. Fue entonces cuando nos encontramos con un hombre mayor, de aspecto desaliñado, que parecía haber vivido en el bosque por mucho tiempo. Nos miró con ojos cansados y nos advirtió en un tono grave: no sigan este camino. Más allá del río, el bosque cambia. No es seguro. Lo tomamos como una simple advertencia de alguien demasiado supersticioso. Nos despedimos y continuamos, sin saber que estábamos cometiendo un gran error. Llegamos al río al atardecer y decidimos cruzarlo para acampar del otro lado, siguiendo nuestra ruta. La corriente era más fuerte de lo que parecía y nos costó trabajo llegar al otro lado, pero lo logramos. Encontramos un claro perfecto para acampar y montamos nuestras tiendas. Esa noche, el ambiente cambió. El bosque estaba inquietantemente silencioso. No había ruidos de animales, solo el sonido del viento entre los árboles. Mientras nos reuníamos alrededor de la fogata, Natalia notó algo extraño en el suelo, símbolos tallados en la tierra, como si alguien hubiera estado allí antes, realizando algún tipo de ritual. Desperté en medio de la noche con una sensación de angustia. Miré alrededor y vi que mis amigos también estaban despiertos, con miradas de pánico. Un susurro, casi imperceptible, llenaba el aire. Provenía de todas partes y de ninguna en particular. Era como si el bosque mismo estuviera susurrando. OVNI se levantó y fue a investigar, linterna en mano. Lo seguimos, temerosos pero curiosos. Los susurros se hicieron más fuertes a medida que avanzábamos, y finalmente llegamos a un pequeño claro donde vimos algo que nos heló la sangre, un círculo de velas apagadas y, en el centro, un pequeño altar con objetos extraños y fotos antiguas. Decidimos regresar al campamento y hablar sobre lo que habíamos visto. Las opiniones estaban divididas. Roberto y Carla querían seguir el viaje, atribuyendo lo sucedido a alguna broma local. Natalia y Luis estaban asustados y querían regresar al pueblo. Finalmente, decidimos quedarnos, pero con la condición de mantener una vigilancia durante la noche. La segunda noche fue aún peor. Los susurros volvieron, más fuertes y claros. Podíamos distinguir palabras en un idioma desconocido. En un momento, las linternas comenzaron a fallar,
parpadeando y dejando nuestras caras en sombras aterradoras. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Venía del bosque, un grito de puro terror que nos dejó congelados. Roberto y yo fuimos los primeros en correr hacia el sonido, dejando a los demás en el campamento. Llegamos a otro claro, donde vimos a una mujer, pálida y desorientada, con la ropa rasgada y los ojos llenos de terror. Apenas podía hablar, pero entre sollozos, nos dijo que había sido capturada por ellos y que no había escapatoria. Decidimos que era suficiente. Al amanecer, empacamos nuestras cosas y nos dirigimos de vuelta al río. Pero cuando llegamos, el paisaje había cambiado. El río parecía más ancho y profundo, y el puente improvisado que habíamos usado para cruzar ya no estaba. Desesperados, tratamos de encontrar un lugar para cruzar, pero la corriente era demasiado fuerte. Nos internamos en el bosque, tratando de encontrar otra ruta. El día pasó en un borrón de caminos confusos y senderos que parecían cambiar a medida que avanzábamos. Finalmente, llegamos a un viejo puente de piedra que no recordábamos haber visto antes. Cruzamos con cautela y continuamos caminando hasta que el sol comenzó a ponerse. Esa noche fue la peor de todas. Decidimos acampar cerca del sendero, esperando encontrar el camino de regreso al día siguiente. Pero los susurros volvieron, esta vez acompañados de pasos. Podíamos ver sombras moviéndose entre los árboles, acercándose lentamente. En medio de la noche, Carla desapareció. Nos despertamos al escuchar su grito ahogado, y al salir de las tiendas, no la encontramos. La buscamos desesperadamente, pero fue en vano. Los susurros se hicieron ensordecedores, y las sombras parecían rodearnos. Nos agrupamos, aterrados, esperando el amanecer. Cuando finalmente amaneció, encontramos a Carla. Estaba sentada junto al río, con la mirada perdida y sin poder hablar. La llevamos de vuelta al campamento y recogimos nuestras cosas. El camino de regreso fue tortuoso, cada sonido y cada sombra nos hacían temer lo peor. Llegamos al pueblo al atardecer, exhaustos y traumatizados. Nadie quería hablar de lo sucedido, y cuando fuimos a la comisaría para reportar lo ocurrido, el oficial nos miró con preocupación. No son los primeros, dijo. Ese bosque ha sido evitado por los locales durante generaciones. Muchos han entrado, pocos han salido. Regresamos a nuestras vidas, pero nada volvió a ser igual. Carla nunca se recuperó del todo, y aunque físicamente estaba bien, su mente quedó atrapada en ese bosque. Los demás tratamos de seguir adelante, pero las pesadillas y los recuerdos nos persiguen hasta el día de hoy. Nunca hablamos de ese viaje, y juramos no volver a mencionar el bosque. Lo que encontramos allí, los susurros y las sombras, son un recordatorio de que hay lugares en este mundo que deberían ser dejados en paz. La naturaleza, en su belleza, puede ocultar terrores inimaginables, y nosotros fuimos desafortunados de descubrir uno de ellos. Nos conocimos en la universidad, 5 amigos inseparables, Laura, Sergio, Andrea, Miguel y yo, Ana. Tras graduarnos, decidimos hacer un viaje que habíamos planeado durante años, una travesía por carretera a través de las montañas y bosques más remotos del país. Queríamos desconectar, explorar y vivir una aventura antes de sumergirnos en la vida adulta. El plan era sencillo, conducir hasta un pequeño pueblo en las montañas, acampar en un lugar apartado y disfrutar de la naturaleza. Laura había encontrado una cabaña abandonada en un foro de excursionistas, un lugar perfecto para la aventura que buscábamos. Nos preparamos meticulosamente, con mapas, suministros y una gran cantidad de entusiasmo. Salimos un viernes temprano, con el coche cargado de provisiones y un espíritu de camaradería. El viaje hasta el pueblo fue divertido, lleno de música, risas y anécdotas de nuestros años universitarios. Llegamos al anochecer, y el pueblo, con su encanto antiguo y tranquilo, nos recibió con una atmósfera acogedora.
Decidimos pasar la noche en un pequeño hostal antes de adentrarnos en el bosque a la mañana siguiente. Al día siguiente, después de un desayuno copioso y cargar el coche nuevamente, nos dirigimos hacia el punto donde dejaríamos el coche y comenzaríamos nuestra caminata hacia la cabaña. El camino era empinado y cada vez más estrecho, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. Tras varias horas de caminata, finalmente llegamos a la cabaña. Estaba en peor estado de lo que imaginábamos, con la madera desgastada y ventanas rotas, pero su ubicación aislada y la vista impresionante compensaban cualquier inconveniente. Instalamos nuestras tiendas alrededor de la cabaña y encendimos una fogata. La primera noche fue mágica. La luna llena iluminaba el claro, y el sonido del bosque nos envolvía en una sinfonía natural. Compartimos historias, cantamos y disfrutamos de nuestra libertad. Sin embargo, alrededor de medianoche, algo extraño ocurrió. Un silencio repentino cayó sobre el bosque. No había crujidos, ni cantos de aves, ni el murmullo del viento. Solo un silencio inquietante. ¿Lo sienten?, preguntó Sergio, con los ojos entrecerrados mirando hacia la oscuridad. Todos asintieron, nerviosos. Decidimos ignorarlo y continuar con nuestras historias, pero el ambiente ya no era el mismo. Esa noche, nos acostamos con una sensación de inquietud que no podíamos explicar. A la mañana siguiente, encontramos marcas extrañas alrededor del campamento. Eran símbolos tallados en los árboles, figuras que ninguno de nosotros podía identificar. Intentamos no darle importancia, atribuyéndolo a algún bromista local, pero en el fondo, todos estábamos preocupados. Pasamos el día explorando los alrededores, pero siempre volvíamos a encontrar más de esos símbolos. Sergio, que siempre había sido el más racional, trató de tranquilizarnos. Probablemente sean solo antiguos símbolos indígenas, dijo, aunque su voz no sonaba tan convincente. Esa noche, los eventos tomaron un giro más oscuro. Estábamos sentados alrededor de la fogata cuando Andrea señaló algo entre los árboles. ¿Vieron eso?, dijo, con voz temblorosa. Todos miramos, pero no vimos nada. Sin embargo, minutos después, escuchamos un crujido fuerte y la sombra de una figura pasó rápidamente entre los árboles. Decidimos investigar, armados con linternas y cuchillos de cocina. Nos adentramos en el bosque, siguiendo los ruidos. La figura parecía moverse rápidamente, siempre justo fuera de nuestro alcance. Finalmente, llegamos a un claro donde encontramos una pequeña cabaña, aún más deteriorada que la nuestra. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro provenía un olor nauseabundo. Con el corazón en la garganta, decidimos entrar. Lo que encontramos dentro fue peor de lo que imaginábamos. El suelo estaba cubierto de huesos de animales y símbolos similares a los que habíamos visto antes, pero estos eran más intrincados, como si contaran una historia. En el centro de la habitación, había un altar con velas apagadas y un libro antiguo, cubierto de polvo. Miguel, que había sido arqueólogo antes de cambiar de carrera, examinó el libro. «Esto parece un diario», dijo, abriéndolo con cuidado. Empezó a leer en voz alta, y lo que escuchamos nos heló la sangre. Era el diario de alguien que había vivido en esa cabaña hace mucho tiempo. Describía rituales extraños y sacrificios, realizados para apaciguar a los espíritus del bosque. Decidimos regresar a nuestro campamento y hacer las maletas. Claramente, no éramos bienvenidos allí. Pero cuando llegamos, encontramos nuestras cosas desparramadas y nuestras tiendas destrozadas. Alguien había estado en nuestro campamento mientras estábamos fuera. El pánico se apoderó de nosotros. Decidimos que lo mejor era irnos inmediatamente, aunque significara caminar por el bosque en la oscuridad. Mientras empacábamos lo poco que quedaba, escuchamos un susurro en el aire, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo. El miedo nos impulsó a movernos rápidamente. La caminata de regreso fue una pesadilla. Cada crujido de rama,
Cada sombra entre los árboles nos hacía saltar. La sensación de ser observados nunca nos abandonó. Finalmente, después de horas de caminar en la oscuridad, llegamos al coche. Pero nuestros problemas no terminaron allí. El coche no arrancaba. Alguien había saboteado el motor. Nos quedamos allí, en la oscuridad, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando vimos las luces. Pequeñas luces rojas que se movían entre los árboles, acercándose lentamente. Nos agrupamos alrededor del coche, con las linternas encendidas, tratando de mantener la calma. Pero las luces seguían acercándose. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre mayor, con una barba desaliñada y ojos salvajes. No deberían estar aquí, dijo con una voz grave. Este bosque no les pertenece. Vuelvan por donde vinieron y tal vez los espíritus los dejen ir. Intentamos explicarle nuestra situación, pero él solo negó con la cabeza. El coche no funcionará. Tienen que irse ahora, a pie, antes de que sea demasiado tarde. Sin otra opción, comenzamos a caminar de regreso al pueblo, con el hombre siguiéndonos a una distancia prudente. La caminata fue interminable. Los susurros y las luces nos acompañaron todo el camino. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, llegamos al pueblo. El hombre desapareció entre los árboles, y nosotros corrimos al hostal, donde explicamos nuestra situación al dueño. Él nos miró con una mezcla de lástima y preocupación. Han tenido suerte de salir con vida, dijo. Muchos no lo logran. Logramos contactar a una grúa para que remolcara el coche y nos llevaron de regreso a la ciudad. Dejamos atrás las montañas y juramos no volver nunca más. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar del viaje. Las pesadillas nos persiguen, y aunque intentamos seguir con nuestras vidas, el recuerdo de esa cabaña, los símbolos y los susurros en la oscuridad nunca nos abandonará. Todo comenzó como un viaje de fin de semana entre amigos. Somos 6, Laura, Mario, Ana, Pedro, Carla y yo, Diego. Habíamos planeado una escapada al bosque para desconectar del estrés de la ciudad. La idea era pasar 3 días en una cabaña aislada, sin internet ni cobertura, solo nosotros y la naturaleza. Llegamos un viernes por la tarde. La cabaña era rústica pero acogedora, situada en medio de un espeso bosque a varios kilómetros del pueblo más cercano. Dejamos nuestras cosas, hicimos una rápida exploración de los alrededores y decidimos hacer una fogata esa noche. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban intensamente. Parecía el comienzo perfecto para un fin de semana relajante. Después de la cena, nos sentamos alrededor de la fogata contando historias y riendo. A medida que avanzaba la noche, Ana sugirió que deberíamos contar historias de miedo. Todos estuvimos de acuerdo, riendo nerviosamente. Mario, siempre el más valiente del grupo, comenzó con una historia sobre una criatura legendaria que supuestamente acechaba en esos bosques. Todos nos reímos, pero en el fondo, una pequeña inquietud comenzó a asentarse. Fue en ese momento cuando escuchamos el primer ruido. Un crujido en los arbustos cercanos. Todos nos quedamos en silencio, mirando hacia la oscuridad más allá de la luz de la fogata. Debe ser un animal, dijo Carla, tratando de calmar los nervios. Sin embargo, a partir de ese momento, todos estábamos un poco más tensos. Decidimos ir a dormir. La cabaña tenía 3 habitaciones, así que nos dividimos en parejas. Laura y Mario tomaron una habitación, Ana y Pedro otra, y Carla y yo la tercera. Apagamos las luces y nos acomodamos en nuestras camas. A pesar del cansancio del viaje, me costaba conciliar el sueño. Los ruidos del bosque parecían más intensos en la oscuridad. A medianoche, me desperté de golpe. Había un silencio inquietante en la cabaña. Podía escuchar la respiración tranquila de Carla a mi lado, pero algo no estaba bien. Me levanté y fui al baño,
tratando de sacudir la sensación de incomodidad. Mientras regresaba a la habitación, escuché un susurro. Me detuve en seco, tratando de localizar la fuente del sonido. Provenía del pasillo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja, esperando no despertar a los demás. No hubo respuesta, solo un susurro más fuerte. Me acerqué lentamente y vi una sombra moverse. Mi corazón latía con fuerza. Justo cuando iba a gritar, una mano me agarró del hombro. Me giré, y era Laura, con una expresión de pánico en su rostro. «¡Y hay alguien afuera!», dijo con voz temblorosa. Despertamos a los demás rápidamente. Mario y Pedro agarraron linternas y salieron a investigar. Carla y Ana se quedaron conmigo, asustadas. Minutos después, los chicos regresaron, diciendo que no habían encontrado nada, pero que los arbustos cerca de la cabaña estaban aplastados, como si alguien hubiera estado allí. Decidimos atrancar las puertas y ventanas y quedarnos juntos en el salón. El resto de la noche fue una tortura de vigilia. Cada pequeño ruido nos ponía en alerta máxima. Finalmente, el amanecer trajo algo de alivio. Con la luz del día, los miedos de la noche parecían menos intensos. Pero todos estábamos de acuerdo en una cosa: queríamos irnos. Recogimos nuestras cosas apresuradamente y decidimos hacer una última caminata por el bosque antes de regresar al pueblo. Caminamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Pedro quien notó algo extraño. «Chicos, ¿ven eso?», dijo señalando un árbol a unos metros de distancia. Nos acercamos y vimos marcas en el tronco, como si alguien hubiera tallado símbolos extraños en la corteza. No teníamos idea de lo que significaban, pero eran inquietantes. A medida que avanzábamos, encontramos más árboles con esos símbolos. Empezamos a sentirnos observados, y la sensación de peligro se hizo más intensa. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Era Carla. Corrimos hacia ella y la encontramos paralizada, mirando hacia una figura al final del sendero. Era una mujer, con ropa desgarrada y sucia, con los ojos desorbitados y una sonrisa perturbadora. No dijo una palabra, solo nos observaba. Decidimos no esperar a ver qué pasaba. Salimos corriendo hacia la cabaña, recogimos nuestras cosas y nos metimos en el coche. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor y vi a la mujer parada en el mismo lugar, observándonos. Nadie dijo nada durante el viaje de regreso al pueblo. Cuando finalmente llegamos a la civilización, nos dirigimos a la comisaría local para informar lo que habíamos visto. Los policías nos escucharon con atención y luego nos dijeron que no éramos los primeros en reportar cosas extrañas en ese bosque. Nos aconsejaron no volver. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros puede olvidar lo que ocurrió ese fin de semana. Nos mantenemos en contacto, pero rara vez hablamos de lo que pasó. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo escuchar esos susurros, y la imagen de la mujer al final del sendero me persigue en mis sueños. Fue un viaje que comenzó como una aventura entre amigos y terminó convirtiéndose en nuestra peor pesadilla.